¿Usted tiene, Ever, más pruebas contra Rito Alejo del Río que va a revelar? Pues yo creo que las pruebas son los hechos en Urabá y que, como lo he dicho yo, la historia nadie la borra. La historia está en donde todo lo que sucedió en Urabá. Pero dése cuenta, Ever, que todo el mundo denunció esos hechos. Y hasta ahora, 10 años después. Gloria Cuarta los denunció en el 95, 96. Nadie le paró bolas. Yo en una de mis versiones dije que hoy en día, después de tantos años, Colombia y el mundo se dan cuenta de que Gloria Cuartas tenía razón en ese momento. De que todo lo que denunció Gloria Cuartas en ese momento, y hoy en día está demostrando que fue verdad. Por eso es que es muy importante que nos permitan terminar justicia y paz en ese país. Porque es que la guerra la vivió fue Colombia. Entonces, si personajes como Rito Alejo del Río, que hay muchos otros Rito Alejos, no van a pagar, la guerra va a seguir lo mismo en ese país porque ellos van a seguir apoyando a los nuevos y van a seguir apoyando. Entonces, por eso hay que acabar con todos los Rito Alejos del país, para poder que esa guerra no siga repitiendo. El mismo modelo que se utilizó para recaudar dineros para las autodefensas se utilizó en el Valle del Cauca con las azucareras. No, diferente. Pero se recibió dinero de azucareras. Cuando yo llegué al Valle del Cauca, ya las autodefensas existían. En el año 99, yo recién en mediados del 2000. Ya había unas personas encargadas de parte de los castaños de mantener las relaciones con los azucareros, directamente con los castaños. Y esas relaciones las manejo yo directamente siempre. ¿Usted recuerda nombres de esas empresas? No, como lo digo siempre, lo manejo directamente otras personas. A nosotros cuando llegamos allá, la orden que nos dieron era que no nos podíamos meter con las azucareras, ya que había unas personas encargadas de eso. ¿Y sabes de otras empresas nacionales o extranjeras que le hayan pagado dineros a las autodefensas? No, hablo de las zonas que estuvieron bajo mi mando, como es el Urabá y el Valle del Cauca. En Urabá, pues, las empresas bananeras. Y en el Valle del Cauca, pues, estamos en ese tema también de financiamiento, que son empresas, pero empresas nacionales. El escándalo que se ha suscitado con las empresas bananeras puede también darse con ese mismo escándalo con empresas azucareras en el Valle. Sí, claro. ¿Es muy grave para el país lo que hay ahí? Yo creo que es muy grave para el país que empresas legales de ese país sean las que hayan financiado la guerra de ese país para beneficio propio. Es muy grave. Usted que estuvo de ese lado de la guerra y un país que hoy está buscando la paz o ciudadanos comunes y corrientes que creen que esas empresas obran de buena fe, ¿usted qué le diría a esos colombianos? Yo creo que, como lo he dicho muchas veces, les he pedido perdón muchas veces a esos colombianos que son los que realmente estuvieron en la guerra. Y también he hecho un llamado a esas personas que se beneficiaron de la guerra, como son los empresarios de este país y los políticos de este país, que también deben de responder por todo el daño que se hizo en este país. Porque los grandes beneficiados de la guerra de ese país son los empresarios de ese país. Entonces, siempre lo he dicho así, así siempre lo diré, y por eso el compromiso y el apoyo que ellos dieron a las autodefensas, del que yo tenga conocimiento, se lo daré a conocer a Colombia y al mundo, para que ellos también algún día respondan. Sin embargo, uno ve que ustedes fueron utilizados, hombres como usted, por otra gente que se crea el proyecto paramilitar, como usted bien lo ha dicho, los empresarios. ¿Quién más, por ejemplo? En ese país se inició la guerra, los narcos de este país también, los políticos. Es que en este país los únicos que han perdido con la guerra son la gente del pueblo. El pueblo es el que ha perdido. Y por eso lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo hasta que algún día, yo creo que ya la comunidad internacional estaba muy pendiente de ese proceso. Ya vino el fiscal de la Corte Penal Internacional, vino Baltasar Garzón, un juez muy importante del mundo, en donde algún día tendrán que también llamar a esta gente a que responda también, porque como lo he dicho yo, es que son más responsables ellos que nosotros. Ellos desde la legalidad utilizaron ese dinero para financiar una guerra que era en beneficio de sus emporios económicos. Entonces, algún día también tendrán que responder y ojalá que no sea muy lejano. ¿Se sintió utilizado, engañado? Sí, yo creo que cuando iniciamos con un objetivo totalmente antisubversivo, una lucha que nosotros nos metimos en la cabeza y con unos ideales, pero que ahora con el transcurso de los años y que uno en este momento, este proceso, ve que lo único que hicimos fue mal al país en beneficio de unos pocos. ¿Quiénes son esos pocos? Esos políticos, esos militares que después se llenaban el pecho de medallas y que
eran los que nos auspiciaban y nos apoyaban para que poder cometer los hechos que cometimos. Dentro de esos pocos está ese famoso grupo de los 6. Sí, ese grupo de los 6, pero eso sí nunca sabemos, pues yo al menos no sé quién es el grupo de los 6, Carlos siempre habla del grupo de los 6, pero no tengo conocimiento de quiénes eran. En términos generales, el grupo de los 6 eran empresarios, políticos. Sí, personas muy prestantes del país, de mucha importancia en el país. Si uno cruza algunas veces el mapa de la influencia paramilitar y el mapa económico del país, donde están, digamos, hoy lo que llaman megaproyectos económicos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Urrao, la represa de Urrao, o ahora la represa en Ituango. Pareciera que el paramilitarismo llegaba para desplazar indígenas, desplazar campesinos, apropiarse de las tierras porque son tierras que más adelante iban a ser para grandes proyectos económicos. De pronto no hasta allá de las tierras, pero sí es una situación que sí por la seguridad de las zonas. Nosotros sí le abríamos el espacio de seguridad para poder que esas empresas llegaran a montar los megaproyectos. Hoy hubiera sido imposible, porque si en Urrá no hubiera sido controlado por autodefensas, hubiera sido imposible montar la represa de Urrá. La guerrilla no lo hubiera permitido. Y esos extranjeros o esos ingenieros que estuvieran allá hubieran sido secuestrados. No hubieran permitido. Mientras que cuando nosotros tenemos el control de la zona, esos megaproyectos llegan. Por eso es que en las zonas donde hubo presencia de autodefensas hubo más crecimiento económico, porque nosotros permitíamos la inversión, nosotros permitíamos o jalonábamos que la inversión social llegara. Entonces, sí se ampararon esos proyectos en el accionar de las autodefensas. Si usted tuviera la oportunidad de hablar con el juez Baltasar Garzón o con el juez de la Corte Penal Internacional, Juan Luis Moreno Campo, ¿usted qué mensaje les diría? Que ellos, el fiscal, creo que es el fiscal del mundo, como dijo el fiscal de la Nación, que generen los mecanismos, y al señor Garzón, que es una persona que siempre ha estado luchando por la verdad en todo el mundo, que luchen porque en este país se conozca la verdad, que no permitan que unos pocos callen la verdad y le quiten a esas pobres víctimas, a la gente que realmente sufrió la guerra, les quiten la oportunidad de conocer la verdad de por qué murieron sus familiares, o de ubicar esas fosas de esas personas que están desaparecidas, porque hay muchas personas de este país que no les interesa que llegue la verdad, tratan de tapar la verdad por todas las formas posibles. Y yo creo que con la visita que ellos hicieron a este país se dieron cuenta que este proceso es un proceso serio, que es un proceso que lo hemos asumido con mucha responsabilidad. Ellos estuvieron a sacar una fosa que yo entregué de 22 personas. Y con la intervención de ellos yo creo que es posible que conozca la verdad. Es más importante para este país y para el mundo que se conozca la verdad de lo que pasó en este país, a que nos envíen a pagar por narcotráfico, que es un delito que es muy grave, pero no es tan grave como todo lo que nosotros hemos hecho en este país. Entonces, es muy importante que ellos, como es la Corte Penal Internacional, que es el ente más importante del mundo sobre lo que es la justicia, intervenga y que haga que se haga justicia en este país. De que si en algún momento dado yo no puedo terminar de contar la verdad, si en algún momento dado yo no puedo terminar el proceso de justicia y paz, de ubicar esas fosas, de contar la verdad de por qué murió tanta gente, no es porque yo no quiera, sino porque hay un gobierno que no quiere que conozca la verdad, porque hay un gobierno que está tratando por todos los medios de callarnos y no ha podido, pero que yo estaré dispuesto a contar y a seguir apoyando el proceso de justicia y paz y a seguir aportando la verdad hasta donde me lo permitan, pero que ellos como comunidad internacional y como representantes de la justicia internacional también ayuden a generar espacios para poder que en este país se conozca la verdad. Usted dice, Ever, que este gobierno no quiere que se sepa la verdad. ¿Por qué? ¿Qué intereses? ¿Hay gente de este gobierno que estuvo muy cerca del proyecto paramilitar? Usted puede ver lo de la revista Semana, donde están tratando de armar un complot para tratar de que yo no hablara de ese señor. No lo lograron porque siempre he hablado. Y es gente muy cercana al gobierno, la reunión la hicieron en Palacio de Nariño. Entonces, es muy preocupante porque cuando estamos contando la verdad y cuando no permiten que los hombres que estuvieron bajo mi mano se postulen, cuando a mí me tienen totalmente sin los mecanismos necesarios para poder ser eficaz al 100% en mis versiones,
cuando hay una reglamentación para los que estamos en Justipas y a mí me tienen totalmente independiente con otro régimen carcelario, cuando el INPE no aplica el régimen carcelario de Justipas a mí, sino que me aplican el régimen de máxima seguridad y me tienen aislado, cuando los aislamientos están prohibidos en cualquier parte del mundo y acá lo siguen aplicando en este establecimiento. ¿Usted está aislado? Yo estoy solo en un anexo. Entonces, cuando eso está prohibido y lo siguen aplicando acá en Colombia, cuando están mirando todos los derechos a las víctimas, es que no me están mirando los derechos a mí, sino el derecho a las víctimas. Hasta hace poco no me permitían reunirme con mis hombres, apenas hace una semana que lo están permitiendo. ¿Sus hombres qué quieren contar? Los hombres que no han dejado postular, ¿quiénes son, HH? Los hombres del bloque Calima, como Elkin Casarrubia, una persona que ha estado en masacres tan importantes y de que no se conoce una verdad como la de Mapiripán, que es uno de los hechos de más trascendencia a nivel nacional e internacional, y él fue uno de los comandantes de ese operativo. ¿Esos hombres qué le revelarían al país? Realmente, ¿quiénes participaron en esas masacres? ¿Cuáles masacres? En la Mapiripán, Caño Jabón, la cooperativa. ¿El Naya? El Naya también, en el Naya yo lo he estado relatando también. Cura estuvo, Elkin Casarrubia estuvo en la masacre de Zabaletas, de Alaska, de El Naya, de Barragán, de la cooperativa, de Mapiripán, de Caño Jabón. Son una persona que ha estado en los hechos de más importancia en el país. Es decir, estas masacres, y cuando usted dice de más importancia, es porque llegarían, tocarían, denunciarían a altos oficiales y políticos. Claro que sí. Entonces, no vemos por qué a otras personas, cuando hay bloques que existieron desde el año 2003, y hay gente postulada que lleva 10 años presa y los postularon, cuando el bloque ni siquiera existía. Y cuando hay personas como Elkin Casarrubia, que es una persona que es de las autodefensas, está preso por ser autodefensas y se han negado a postularlo. Y usted dice que ese es el hombre que sabe los secretos de la masacre de Mapiripán. Sabe mucho porque él fue uno de los comandantes de esa masacre. Él fue uno de los comandantes de ese operativo y fue uno de los comandantes más importantes militarmente en la organización de autodefensas. ¿Usted qué opinión le merece, H, por ejemplo, que a usted lo quieran extraditar y le hayan dado, primero, de 6 meses a 4? Y que por otro lado, en el Palacio Nariño reciban a Job y al abogado de don Berna. Yo tengo una pregunta que deben de hacerle a ustedes y deben de hacerle a las víctimas también, porque supuestamente extraditaron a los que se llevaron, que porque no están hablando. Entonces, ¿a mí por qué me van a extraditar? ¿Porque estoy hablando mucho o qué? Es una pregunta que deben de hacerle ustedes al gobierno. Supuestamente a los otros los extraditaron que porque no están contando la verdad. Y la comunidad internacional, las ONGs, las víctimas, la fiscalía, los mismos medios, todos han sido y todos lo han dicho de que yo estoy aportando una verdad y que estoy ayudando a reconstruir la verdad de este país. Entonces, ¿a mí por qué me extraditan? Si supuestamente el motivo para que extraditan al otro fue porque no están contando la verdad, entonces ¿a mí por qué? ¿El gobierno le teme a HH? Yo creo que le temen esa la verdad y hay muchos militares y esto no es un problema como lo quieren hacer ver, porque es que esto es un problema de Estado, porque es que no fue un general que se involucró con las autodefensas, fueron muchos generales, muchos capitanes, coroneles, de la policía, del ejército. Entonces, esto es un problema de Estado, esto no es un problema de 20 o 30 locos que nos dio por ponernos a pelear, sino que es un problema de Estado porque se vincularon políticos, funcionarios públicos, las personas que tenían que velar por la seguridad de este país, nos utilizaron a nosotros para poder garantizar la seguridad, que esa seguridad llevó a muchos muertos. Entonces, yo creo que esto es un problema de Estado en donde el Estado también debe de ser consciente de que si se creó una ley como la 975 para contar la verdad, y cuando comenzamos a contar la verdad y esa verdad se va creciendo tanto, tratan de callarla, entonces ¿cuál es la verdad que hay que usar al Estado? Usted es el hombre que le ha revelado a este país, como hemos venido diciendo a lo largo de esta entrevista, los secretos de la guerra, el horror y de la barbarie de esta guerra. Entregó la memoria USB del computador de Carlos Castaño. ¿Usted podría revelarle algunos secretos que no los haya dicho en Justicia y Paz ni que se los haya comentado a la prensa de pronto a unas personas a estas personalidades de la justicia internacional? En ese país hay cosas que va a ser imposible contarlas porque vean, yo entregué la USB un jueves, estaba en Bellavista con una
con un reglamento de mediana seguridad. Entregó la USB y llegué en mi versión como a las 5 o 6 de la tarde a la casa de Bellavista. Y a las 7 de la noche me trajeron para acá. Me dio misión de empacar, para traerme para acá, meterme un aislamiento en máxima seguridad. Entonces, si entregué la USB y me hicieron eso, donde tengo una información mucho más valiosa, yo le dije, hable en Gorgona y vuelve también. Entonces, hable en Gorgona para mí. Porque es que es muy raro que el mismo día que yo entregue la USB, inmediatamente me trasladen para acá y me metan solo a un anexo solo. Y con un reglamento totalmente máxima. Cuando hasta para autorizar mis visitas tienen que pedirle permiso al general, que eso no tiene lógica. ¿Usted teme por su vida? Claro que sí, pero me preocupa más la vida de mi familia, porque pues al menos acá hay una gente del INPE que está encargada de mi seguridad y ellos velan por mi seguridad. Pero mi familia está en la calle a la voluntad de mi Dios, porque es otro problema de este proceso. No hay garantías para... nosotros hemos regalado casos tan importantes, pero no tenemos las garantías de seguridad para nuestras familias. Entonces es muy difícil, temo más por mi familia que por mí mismo. ¿Cuántas personas se asesinó en el bloque Bananero y después en el bloque Calima? En el bloque Bananero estamos hablando aproximadamente unas 3.000 personas. Y en el Calima, del 2000 al 2004 que yo estuve, creemos que más de 2.000. En Buenaventura, en esa... Sí. Buenaventura, estamos en este momento en la etapa de Justicia y Paz hablando de Buenaventura, ya llevamos 2 sesiones de Buenaventura, en los cuales en esas 2 sesiones hemos hablado como más de 300 muertos. El bloque, para tener esta cifra clara, Ever, entre el bloque Bananero y el bloque Calima se asesinaron 5.000 personas. Yo creo que más. ¿Cuántas aproximadamente? Pues estamos en aproximadamente unas 5.000, pero por ejemplo en Buenaventura iniciamos y en solo 2 sesiones llevamos más de 300 muertos enunciados con hechos directos ya precisos de que fuimos nosotros. La mayoría de estas 5.000 personas asesinadas y dejadas en las carreteras, en las calles, o buena parte de estas 5.000 personas aún desaparecidas. Hay mucha gente desaparecida en ese país todavía, que son las fuerzas que estamos tratando de ubicar y entregarle a los familiares. Yo veo, Ever, que usted es un hombre que lee, que está informado de lo que pasa en el acontecer político del país y de lo que han hecho otros bloques de paramilitares, en el Putumayo, en el Catatumbo. ¿Cuántos desaparecidos cree usted que hay en este país por cuenta del paramilitarismo? Una cifra. Uy, yo creo que es imposible darnos cifras, porque es que ¿sabe qué pasa? Hay mucha gente que pertenece al grupo armados que está enterrada y nadie ha reclamado por ellos. Son más los que no reclaman que los que están reclamando. Nosotros en un combate podíamos matar, un caso, San Antonio cerca de Jamundí. Nosotros tuvimos un combate y matamos 6 o 8 guerrilleros, jóvenes, entre mujeres y hombres. Y nosotros mismos los enterramos en una fosa. Esa gente nadie la ha reclamado. Y así hizo en Barragán, cuando entramos a Barragán, que estuvimos en combates todo el diciembre del año 2000, fueron muchos los guerrilleros que matamos y los enterramos nosotros mismos, y nadie lo reclama. Personas que trabajan con nosotros de la autodefensa sin que por alguna situación que infringieron los estatutos de la organización se les dio muerte también, y están enterrados y nadie lo reclama. O sea, hay mucha gente enterrada en este país que nadie reclama. Alguien dice que podríamos estar superando 20.000, 25.000 desaparecidos. Uy, yo creo que sí, porque es que en este país, y la gente que tiró el Cauca, que nunca va a aparecer, el río Cauca en ese país es un cementerio. Pero mucha gente le tiramos al río Cauca y que nunca va a aparecer. Esta pregunta es muy fuerte, pero tengo que hacérsela, Ever. ¿Recuerda usted cuántas personas ordenó matar? No. Pero sí fueron muchas, demasiadas. No recuerdo cuántas, pero fueron demasiadas. Cientos de personas. ¿Y hoy qué piensas? Pienso que la guerra en ese país ha puesto muchos muertos y que lamentablemente eso es la guerra. Y por una guerra irregular, donde se cometen excesos y se hizo todo lo que nosotros hicimos en ese país. Y por eso el momento de nosotros, para resarcir en algo ese año, quisimos contar la verdad. Por eso el compromiso con la verdad. Pero fueron muchas las personas que murieron.
A ver, algo que me ha sorprendido a mí es que en este país hayan existido escuelas de descuartizamiento. Sí se descuartizó gente, como lo he dicho, pero nunca existió una escuela para preparar a la gente para eso. Esas son situaciones que se dan en la guerra. No es una directriz de la organización descuartizar gente, sino que muchas veces se utilizan las prácticas para generar terror. Cuando nosotros llegamos al Urabá, yo lo he dicho en mi impresión de libres, nosotros éramos 20 personas contra el quinto frente de las FARC, que es uno de los fuertes más poderosos en el momento de las FARC en todo el país. El 58 frente de las FARC, el EPL, que era un grupo muy fuerte. Y nosotros entramos 20 hombres a pelear contra toda esa gente. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Generar terror. Entonces, ¿cómo generamos terror? Descuartizando gente, dejando la tirada, decapitando gente. Entonces, generamos más terror nosotros que éramos 20 a la población que ese grupo de guerrilla que eran cientos. Eso se hacía por eso, pero no era que existieran escuelas para descuartizar gente, yo nunca las conocí. Se dio, sí, en muchas partes del país se dio eso, y muchas veces por estrategias de la guerra, por despistar la ubicación de las fosas, se descuartizaba alguien para enterrarlo en un hueco pequeño, para que la fosa no fuera encontrada. Se hacía un hueco redondo para que la fosa, porque la fosa siempre la buscan en la forma que es. Entonces se hacía un hueco redondo y se echaba a la persona descuartizada para poder que no hacer un hueco muy grande y fuera redondo. Por esas prácticas sí, pero que existieran escuelas de descuartizamiento no tengo conocimiento. Digamos que hubo hombres que asumieron esa práctica para implantar terror, como usted dice. Esos hombres, hoy en el país nadie sabe dónde están, ni tienen un tratamiento psicológico, médico, en fin. Esa es una de las fallas más grandes del proceso de paz y de la reinserción. En ese país nadie pensó en el posconflicto. Y el problema más grande que hay es uno reincorporarse a la vida civil. Nosotros veníamos de muchos años de armas, donde por cualquier motivo matábamos. Donde esos muchachos, como está diciendo, decapitaron, descuartizaron. Se acostumbraron a estar matando gente. Entonces ese fusil los hacía importantes para la comunidad. Y a la noche a la mañana entregan el fusil y entran a engrosar los pueblos o las veredas, a ser parte de la comunidad, sin una ayuda psicológica. Nosotros en Urabá éramos como 1.200 desmovilizados y había una psicóloga para todos. La ayuda psicosocial en este país, en el proceso de organización, ha sido no mala, sino pésima. No es justo que para 1.200 desmovilizados haya una sola psicóloga. Una psicóloga con más problemas que nosotros. Una psicóloga que llegaba al centro de referencia con los ojos colorados y toda reventada porque el marido le mantenía pegando. Entonces esa persona tenía más problemas que nosotros. Exacto. Por ejemplo, usted me está hablando de que solamente en el Urabá estamos hablando de 1.200 desmovilizados que no han tenido o no han contado con una ayuda psicosocial efectiva. Si yo le hiciera la siguiente pregunta, Ever, eso multipliquémoslo por 3, 4, 5 frentes en todo el país que no han tenido esa ayuda psicosocial seria. ¿Estos hombres son una bomba de tiempo en las calles o es lo que estoy tratando de imaginar? Mira, usted es una persona como yo. De pronto yo tengo más capacidad y más madurez que va subiendo uno al transcurso de la guerra. Pero una persona como yo que viví la guerra, hice la guerra por tantos años. Y yo no tengo ayuda psicosocial. A mí nunca ha venido un psicólogo a preguntarme del establecimiento penitenciario, que es obligación del INPE prestar la ayuda psicosocial. A mí nunca me han venido a preguntar si yo tengo problemas, si a mí me remuerde la conciencia por todo lo que hice, si yo qué pienso de la vida, qué voy a hacer adelante. Si es a nosotros, a mí, yo que soy una persona que tengo algo de importancia en este momento para el proceso, no cuento con esa ayuda, ¿qué se puede decir de un patrullero que nadie habla por él? ¿Usted tiene pesadillas? Claro que sí. ¿Y quién no va a tener pesadillas después de estar reconstruyendo la guerra de tantos años de la vida y estar solo encerrado en un sitio solo? Eso es lo que sea cualquiera. Entonces es donde yo digo, si a nosotros no nos ayudan y no nos dan no nos vuelven a incrustar en esa sociedad, siempre vamos a tener ese pensamiento que a cualquier momento se puede salir otra vez ese guerrero y esa persona agresiva que siempre hemos sido.
porque no hemos contado con la ayuda. Antes nos están reprimiendo más, porque lo que están haciendo conmigo es antes presionándome más y presionándome más para que se me salga esa persona que tengo adentro, que yo la he tratado de controlar y por todos los medios he tratado de salir adelante, pero lo que han tratado antes es de sacármelo para poderme explotar y sacarme del proceso de justicia y paz. Pero es justo que una persona que duró tanto año en la guerra, en vez de que se apoye para que salga adelante como persona, antes lo aprenden más para que se vaya restringiendo más con todos sus pensamientos. En este país, yo lo he dicho, y no son 1, 20 o 30, son miles de muchachos que nosotros entrenamos con capacidad de matar, de tomarse un pueblo, de comprar armas, de hacer secuestros. Están capacitados para eso y en estos momentos están aguantándome en la calle. ¿Por qué? La guerra no es mejor opción de vida, pero es la única que hay para muchos muchachos. Entonces, si no se genera condiciones, mejores condiciones en la vida civil para esas personas que son parte de la guerra, van a tener que volver a la guerra.